un pequeño diálogo sobre lo que es la vida de Jesús. Para los hermanos que nos deseen acompañar con sus Biblias, vamos a estar comenzando en Mateo 1:18. Durante los siglos, la pequeña nación de Israel había sufrido bajo el imperio de los romanos. Entonces sucedió algo trascendental. Nació un niño diferente a los otros niños, pues es de este quien hablaba el profeta Isaías, en Isaías 7:14, cuando dijo: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño, el cual su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, creyó que se había concedido por el Espíritu Santo. Y José, como era justo, no quería difamarla y pensó dejarlo secretamente. Y he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas en tomar a María por mujer, porque lo que en ella es concedido del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús nació en el oriente de Jerusalén, apareció la estrella, y los reyes magos llegaron a la casa de Herodes a decirle: Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto y hemos venido a adorar. Y cuando Herodes escuchó esto, se turbó mucho y respondió: El único rey de los judíos soy yo. E inmediatamente mandó a llamar a los escribas, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Mas ellos respondieron: En Belén de Judea, porque escrito está: Tú, Belén de Judá, no eres entre los príncipes la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y los reyes magos, oyendo al rey Herodes, salieron de la casa, y más adelante la estrella se detuvo donde estaba el niño, y vieron al niño y a su madre, y se postraron y le adoraron y le trajeron presentes, como oro, incienso y mirra. Y fue avisado en revelación de sueños a los reyes magos que no volviesen donde Herodes, porque Herodes quiere matar al niño. Y cuando los reyes magos ya habían partido a su tierra, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Vete a Egipto, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes quiere buscar al niño para quiere matar al niño. Y José tomó al niño y a su madre y fue hacia la tierra de Egipto. Y cuando estuvo allá y Herodes se vio burlado, mandó a matar a todos los menores de 2 años, conforme a la edad que había adquirido de los reyes magos. Y el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Toma al niño y a su madre y vete a Jerusalén, porque los que procuraron la muerte del niño ya han muerto. Y cuando el niño tuvo 12 años, como era costumbre para las fiestas de la Pascua, subieron sus padres con el niño a Jerusalén. Y saliendo de Jerusalén, se dieron cuenta que Jesús ya no estaba y volvieron de nuevo a Jerusalén. Y como no encontraban al niño, estaba en el templo. Había mucha multitud en el templo y ahí estaba Jesús, en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntando. Y los que estaban escuchándole y preguntándole estaban maravillados de la sabiduría que tenía este niño. Y he aquí que su madre lo encontró y le preguntó: ¿Por qué nos habéis preocupado? ¿No es que tu padre y yo te estábamos buscando? Mas Jesús le respondió: Mujer, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Predicación. En el desierto de Judea estaba Juan el Bautista, que decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pues es de este quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino y enderezad sus sendas.
Y Juan el Bautista se vestía con piel de camello y un cinturón de cuero alrededor de los lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Jesús vino de Galilea a ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, descendió a la orilla del Jordán, y aquí que los cielos fueron abiertos, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de esto fue guiado por el Espíritu hacia el desierto, para ser tentado, y luego de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el tentador vino y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: aún él enviará a sus ángeles, pondrán sus manos sobre ti para que no ponga tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y Satanás lo llevó a un monte alto y le dijo: Te daré estos, y le mostró los reinos de todo el mundo, y le dijo: Te daré estos reinos y más si te postras y me adoraras. Mas Jesús le respondió: Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Estando Jesús en Galilea, vio a Simón y a Andrés, que eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí. Y ellos dejaron las redes, y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Y Jesús les dijo, y ellos vinieron y dejaron las redes y vinieron en pos de él. Y más adelante estaba Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo su hermano, y Jesús los llamó, y ellos, dejando a su padre con los empleados, fueron y le siguieron. Y estaba María, la madre de Jesús, y Jesús y sus discípulos convidados en una boda de Cana en Galilea. Y la madre de Jesús se percató que se había acabado el vino, y le dijo a Jesús: Hijo, se ha acabado el vino. Y Jesús le respondió: ¿Qué tienes contra mí, mujer? Y Jesús le respondió: ¿Qué tienes contra mi mujer? ¿No ves que aún no ha llegado mi hora? Mas María le dijo a los que estaban ahí: Haced todo lo que Él les pida. Y habían 6 tinajas de agua conforme a la purificación del agua. Y Jesús le dijo: Llenen esas 6 tinajas y llévenselas al maestresala. Y llenaron esas 6 tinajas y se las llevaron al maestresala. Y este hombre probó el agua hecha vino y se acercó ante el novio y le dijo: Primero sirven el vino de mayor calidad, para cuando ya estén un poco ebrios servir el vino de menor calidad. Mas tú has reservado el vino de mayor calidad hasta el final. Y este fue el principio de los milagros de Jesús, el agua hecha vino. Y los que estaban ahí, sus discípulos, se maravillaron por lo que había pasado. Los milagros de Jesús. El siervo del centurión romano. He aquí que estaba Jesús en las puertas de Capernaum, y vino un centurión romano y le dijo: Señor, mi siervo está postrado en cama, paralítico. Y Jesús le respondió: Yo iré y le sanaré. Mas el centurión romano le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque aún yo soy hombre de cargo, y tengo bajo mí personas bajo mi cargo, que si yo les digo hazlo, él lo hace; si yo les digo vengan, ellos vienen. Y aún mi siervo que está postrado en cama, si yo le digo hazlo, él lo hace. Y aquí que Jesús le respondió: De cierto te digo que no he hallado fe tan grande como la tuya en toda Israel. Ve, conforme a tu fe se te ha hecho. Estaba la suegra de Pedro. Estaba Jesús, Simeón, Jacobo y entre otros, entrando en la casa de Pedro. Y he aquí que se percataron que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Y Jesús, tocando su mano, le sanó. E inmediatamente esta mujer se levantó y le servía. 2 endemoniados gadarenos. Jesús estaba en la ribera opuesta, en la tierra de los gadarenos. Y he aquí que habían 2 endemoniados que vivían en los sepulcros, y la gente no se atrevía a pasar por ahí
porque estos endemoniados eran demasiado bravos. Y aquí que, viendo escuchado que iba a llegar Jesús, se acercaron hacia las orillas del río y le exclamaban a gran voz diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Mas Jesús les preguntó: ¿cómo te llaman? Y ellos respondieron: Legión, porque somos muchos dentro de este cuerpo. Y estos endemoniados le decían que les permitiera entrar en el hato de cerdos. Y Jesús les dijo: salgan de él. Y he aquí que los demonios entraron en el hato de cerdos, y el hato entero cayó hacia el despeñadero. Amén. Dos ciegos, Mateo 20:29. Estaban dos ciegos a la entrada de la ciudad, y he aquí que se percataron que Jesús iba pasando por ahí, y exclamaban a gran voz diciendo: oh Hijo del Dios Altísimo, Hijo de David. Mas la multitud le decía que se callase. Y entrando en una casa Jesús, ellos vinieron y le siguieron. Y he aquí que Jesús le dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Mas ellos respondieron: queremos ver. Y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Mas ellos dijeron: sí. Mas Jesús les respondió: conforme a su fe se les será hecho. Hombre con el espíritu inmundo. Estaba Jesús predicando en las sinagogas, y he aquí que se le acercó un hombre con un espíritu inmundo, y le decía: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra mí, que has venido a atormentarme? Y Jesús le dijo: sal de él. Y este hombre, dando giros violentos, inmediatamente le dejó el espíritu inmundo. La mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. He aquí que había una mujer que ya padecía 12 años con flujo de sangre, y ella escuchaba que por ahí pasaba el maestro de Galilea. Y ella tenía la fe que tan solo con tocar su manto sería sana. Y he aquí que esta mujer se arrastró como pudo hasta donde estaba y le tocó. Y la muchedumbre era grande que lo apretaba a Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le respondió: Señor, la multitud es grande, y tú aún así preguntas quién me ha tocado. Y Jesús le respondió: sentí que salió poder de mí. Mas esta mujer temerosa le dice: Señor, yo te he tocado. También Jesús sanó a la hija de la mujer cananea, a 10 leprosos, a la hija de la mujer encorvada, y también sanó al muchacho lunático epiléptico, y también al hidrópico. También nos muestra que Jesús tuvo control sobre la naturaleza, que caminó sobre el agua. Dice que Jesús estaba predicando en las orillas de un lago, y aquí que mandó a sus discípulos hacia adelante, que llegaran hacia la ribera opuesta, mientras él les pedía a la gente. Y ya cuando hubo sido la medianoche, Jesús se le acercó a sus discípulos, y sus discípulos se turbaron pensando que era un fantasma. Mas Jesús les respondió: no teman, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y he aquí que cuando vio que los vientos y los mares estaban embravecidos, comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse. Y clamando a gran voz le decía a Jesús que lo salvara. Y Jesús le dijo: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Y Jesús le dio la mano y lo sacó. La alimentación de 5,000 personas. Estaba Jesús predicando en las afueras de la ciudad, y ya comenzaba a oscurecer, y sus discípulos le decían a Jesús: Señor, manda que a esta gente en las aldeas cercanas para que pidan qué comer y dónde pasar la noche. Mas Jesús les dijo: denle ustedes. Y los discípulos le decían: pero ¿cómo, Señor, si solo tenemos 5 panes y 2 peces? Mas Jesús le dijo: traédmelos. Y alzando las manos al cielo comenzó a orar y comenzó a repartirlos. Y hizo sentar a la gente en grupos de 5 y de 50. Y cuando hubo repartido todos ya estaban saciados, recogieron 12 canastas llenas. Jesús calma la tempestad. Estaba Jesús y sus discípulos en una barca
en una barca, y allí que los vientos y los mares comenzaron a enfurecerse, y los discípulos tenían miedo pensando que iban a perecer, y le dicen: Maestro, ¿por qué duermes? ¿No ves que vamos a perecer? Y Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, y se levantó y reprendió a los vientos y a los mares, e inmediatamente hubo gran bonanza. La alimentación de los 4.000. Jesús estaba predicando parábolas y ya se acercaba la noche y la gente tenía hambre y solo tenían 4, 5, 7 panes y unos pececillos. Jesús los partió a la mitad y le dio a las 4.000 personas. El pez con la higuera estéril. Dice que Jesús iba por una higuera con sus discípulos y vio a la higuera y dijo, y Jesús quería higos. Y como no era todavía de dar higos, Jesús maldijo a la higuera. Y al día siguiente los discípulos pasaron por ahí y se dieron cuenta que la higuera estaba seca desde la raíz hasta la punta. El pez con la moneda en la boca. Dice que Jesús estaba con Pedro y tenían que pagar impuestos, pero como no tenían, Jesús le dijo a Pedro: Jesús le dijo a Pedro: anda y pesca con anzuelo, y el primer pez que saques, mírale lo que tiene adentro en la boca y tráelo para pagar. Y así hizo Pedro y pagaron. La gran pesca, y también Jesús convierte el agua en vino, que fue su primer milagro. He aquí que nos muestra que también Jesús resucitó muertos, como la hija de Jairo. Iba a Jesús a la entrada de Capernaum y se le acercó un hombre y le dice: Señora, mi hija está postrada en cama, gravemente atormentada. Y iba Jesús y este hombre hacia la casa, cuando llega otro que estaba en la casa y le dice: ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. Y este hombre, teniendo fe, siguió con el maestro, y cuando llegaron a la casa, Jesús vio a la niña en cama y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. El hijo de la viuda de Naín. Estaba Jesús con sus discípulos y la multitud que le seguía, y iban a enterrar a un joven, hijo único de una viuda. Jesús, teniendo compasión de ella, tocó el féretro donde estaba el joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente el joven se levantó. Lázaro. Dice que Jesús quería mucho a Lázaro, y este hombre ya tenía 4 días de muerto, y Jesús le dice: Marta, quita la piedra. Mas Marta le responde: Señor, y es de ya, tiene 4 días de muerto. Mas Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y Marta hizo quitar la piedra, y Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y he aquí que Lázaro salió e inmediatamente vendado. Y Jesús le dijo: quítale las vendas, porque este hombre vive. Y Jesús anuncia su muerte diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los principales sacerdotes, por los escribas y por los ancianos del pueblo, que sea muerto y resucite el tercer día. Y le dijo a los que estaban ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro era resplandeciente como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos. Y aquí vieron a Pedro, a Moisés y Elías hablando con Jesús.
Y Jesús y sus discípulos iban hacia la tierra de Jerusalén, y aquí que fueron al monte de los olivos, y Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente y encontrarán a un pollino, hijo de asno, traédmelo, y si alguien les pregunta, decidle que el maestro lo necesita y que lo devolverá después. Y Jesús iba por ahí en el asno, y echaban mantos en el camino, y otros cortaban ramas y le decían: Hosana, Hosana, hijo de David, el hijo de David. Jesús ora en Getsemaní diciendo: Jesús iba con sus discípulos al monte de los olivos como era costumbre, y dejó a sus discípulos y les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y adelantándose un poco más, se postró y oraba diciendo: Señor, si es necesario, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí que bajó un ángel del cielo para fortalecerle, y mientras más era su dolor, oraba más intensamente, y he aquí que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y Jesús bajó, y Jesús llegó a los discípulos y los encontró durmiendo por su tristeza, y les dijo: levantaos, para que no entréis en tentación. Dios les continúe bendiciendo. Amén.